bienvenidos a la clase virtual de la Universidad Rural de Guatemala en el curso de Derecho Notarial 1, correspondiente a la semana 14 y el tema el instrumento público. El objetivo de esta clase es que el alumno domine el tema relativo al instrumento público. Como se indicó, el tema del día de hoy es el instrumento público. Y para ello, el autor Enrique Jiménez Arnau nos establece qué es el instrumento público. Indica que es el documento público autorizado por notario, producido para probar hechos, solemnizar o dar forma a actos o negocios jurídicos y asegurar la eficacia de sus efectos jurídicos. De la definición anterior podemos establecer que los instrumentos públicos son los que autoriza el notario exclusivamente. Y su finalidad es que es producido para probar hechos, solemnizar o dar forma a actos o negocios. Estos actos o negocios son requeridos, es requerida la actuación del notario para que él les dé forma y solemnidad al autorizar los mismos, basado en todos los requisitos establecidos en la ley para todo instrumento público, para que el mismo en base a ello goce de toda la validez y eficacia que corresponde al acto o contrato del que se trate. Obviamente todo instrumento público va a producir efectos jurídicos, ese es el objetivo, tanto obligaciones para unos como derechos para otros. Además, es necesario, considero, para que comprendamos bien la figura del instrumento público, que son en general los documentos. Dice, para el autor Guillermo Cabanellas nos indica que documento es todo instrumento, escritura, escrito con que se prueba, confirma o justifica alguna cosa, o al menos que se aduce con tal propósito. En la acepción más amplia, cuanto consta por escrito o gráficamente. Así lo es tanto un testamento, un contrato firmado, un libro o una carta, como una fotografía o un plano. Y sea cualquiera la materia sobre la cual se extienda o figure, aunque indudablemente predomine el papel sobre todas las demás, cualquier comprobante o cosa que sirva para ilustrar. Como vemos, el autor nos da una amplia descripción de qué es un documento. Pero un documento va a hacer constar algo, pero la validez y eficacia jurídica de ese instrumento público es distinto al de cualquier documento, porque el Estado le ha dotado al notario de fe pública o al funcionario correspondiente para que ejerza o en el ejercicio de esa fe pública, pues él pueda dotar de toda la certeza de lo establecido en la ley, ya que basado en sus conocimientos de preparación y profesionales, pues él ha adquirido esa información y ha revisado detalladamente lo que la ley establece para que todo instrumento público que él autorice, a requerimiento de parte por disposición de la ley, cumpla con los requisitos para después ser eficaz y servir de prueba, incluso oportunamente, de lo que en el mismo se suscribió. Entonces, es necesario que diferenciemos qué es un instrumento público de cualquier otro documento. La diferencia principal es no solo que lo está autorizando un notario o funcionario, como veremos después, sino también la certeza jurídica que lo que está contenido en el mismo es lo que la ley establece. Para ello, el autor Neri Muñoz nos presenta una clasificación para que comprendamos la diferencia entre documentos. Hay documentos públicos o documentos privados.
Y se establece que son documentos privados los elaborados y firmados por las partes a quienes se puede obligar o no. ¿Por qué? Porque en esos documentos privados se podrá escribir lo que las personas quieran, indistintamente de que se esté cumpliendo con lo que la ley establece y en consecuencia con aquello que se pudiera reclamar posteriormente. Y los documentos públicos que son elaborados y firmados por un funcionario en el ejercicio de su cargo. Pues los instrumentos públicos, específicamente los que el notario autoriza, y todos los otros documentos públicos, los que se firman diariamente en las entidades gubernamentales. Como les decía, para Enrique Jiménez Arnau, él le da la definición de documento público al que autoriza el notario. Producido para probar hechos y solemnizar o dar forma a actos o negocios jurídicos y asegurar la eficacia de sus efectos. En esta definición volvemos a presentarla en virtud que es importante saber que el instrumento público de conformidad con lo establecido en la ley es el que el notario autoriza. Tiene fines específicos, requisitos específicos, obligaciones específicas y responsabilidades por parte del notario de cumplir con todo lo que en la ley se establece y hacerle la advertencia a los otorgantes del acto o contrato que están suscribiendo. Las responsabilidades personales, pecuniarias, fiscales, registrales que tienen al otorgar instrumentos públicos que el notario les va a autorizar. Los fines del instrumento público para el mismo autor son los siguientes: perpetuar los hechos y las manifestaciones de voluntad. Como se ha dicho en algunas clases previas, pues el instrumento público va a ser enviado y registrado y van a obrar copias de los mismos en el Archivo General de Protocolos. En consecuencia son públicos y estos van a perpetuar lo que manifestaron las partes en el contenido de los mismos. ¿Por qué? Porque este va a llegar a ser parte de un registro público que a perpetuidad va a estar a disposición de todo aquel que se considere afectado o beneficiado en su caso. Y obviamente este instrumento público que ha cumplido con todos los requisitos va a servir de prueba en juicio y fuera de él, por la calidad que el mismo tiene. Tenemos la teoría de la prueba preconstituida, en la cual el autor Carlos Emérito González nos indica que el instrumento es prueba preconstituida, ya preparada con anterioridad al pleito futuro. Desde el mismo instante que los otorgantes están manifestando sus voluntades y el notario les está dando forma de conformidad con la ley, se está estableciendo todo aquello y se está regulando todo aquello que pudiera ser necesario después resolver si surgiera un incumplimiento a la forma normal de darle cumplimiento a un contrato. Entonces, por eso se dice que es una prueba preconstituida con anterioridad al pleito futuro. Muchas veces nos dicen que por qué en un instrumento público van tantas cláusulas. No obstante, son indispensables, primero porque así lo establece la ley, segundo porque le da garantías a las personas y esto de ninguna manera pues es desconfianza para con los que están suscribiendo el instrumento público, sino porque lo que está escrito ahí es lo que deberá cumplirse. La ley nos muestra algunos casos en los cuales si no se establece algo, la ley lo presumirá. Entonces, si las partes pueden y tienen la facultad de disponer, la ley se las otorga, ¿por qué dejar que la ley lo presuma? Luego tenemos el valor jurídico que tiene el instrumento público. El autor Neri Roberto Muñoz nos establece que el instrumento público que no adolece de nulidad ni falsedad, por lo tanto, se tiene como plena prueba según la legislación guatemalteca. En nuestra legislación guatemalteca, todos los instrumentos públicos autorizados por notario van a encontrarlo desarrollado en muchas de las leyes, tienen validez y hacen plena prueba. Esto quiere decir que el ente jurisdiccional que tenga a su disposición
como medio de prueba, algo que el notario ha autorizado, si este instrumento público no ha sido atacado o redarguido de nulidad, ni se ha reclamado la falsedad del mismo y esta ha sido declarada ante un tribunal competente, pues el documento es plenamente válido y el órgano jurisdiccional que lo tenga a su vista lo tendrá como plena prueba, salvo que le muestren lo contrario y en sentencia firme, con resolución, etcétera. Las preguntas que tengo para presentarles de esta clase son las siguientes. Indicar cuál es el documento público autorizado por notario, producido para probar hechos, solemnizar o dar forma a actos o negocios jurídicos y asegurar la eficacia de sus efectos jurídicos. A, el documento. B, el instrumento público. O C, las inscripciones registrales. Pregunta 2. Indicar cuál es uno de los fines del instrumento público. A, servir de prueba en juicio y fuera de él. B, guardarlo como recuerdo personal. C, que nadie conozca su contenido. Y pregunta 3, indicar cuál es la clasificación de los documentos, primarios y secundarios, generales y específicos, públicos y privados. Agradezco mucho la atención brindada en la presente clase. Gracias.